Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a estar estudiando el versículo 1 al versículo 3. Primera de Juan 3, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Me imagino que a todos les habrá sucedido ocasiones en las cuales el Señor nos bendice grandemente, nos colma de bendiciones, sean espirituales, sean materiales, digamos. Podemos pensar, no sé, en un cambio de trabajo, estabas esperando, el Señor te da un nuevo trabajo. En el nacimiento de un hijo, estabas orando por poder tener hijos, el Señor te regala. Una iglesia sana, estabas orando, clamando al Señor y el Señor te concede una iglesia sana, etcétera, ¿no? Distintas bendiciones que podemos hablar, que el Señor nos da, oramos por eso y Dios nos los concede. Y alabamos al Señor, nos levantamos cantando, vamos contentos a todos lados, les contamos a todos de las bendiciones del Señor, pero pasa el tiempo y nos olvidamos. Y a veces no pasan 20 años, a veces semanas, días, horas, quizás, no lo sé. Nos olvidamos y la consecuencia es que nos volvemos al pecado, nos volvemos quejosos. Dice Paul Tripp en uno de sus libros cómo a veces una persona cambia de trabajo y va contento a su trabajo y mira los árboles y mira esto y todo le parece hermoso y alaba al Señor, y a la otra semana te estás quejando por el tráfico. Ya ni mirás los árboles ni mirás los trabajos, ya te quejás. Bueno, así somos nosotros, ese es nuestro corazón. Hay un problema en olvidarnos de las bendiciones de Dios. Y el problema es que cuando nos olvidamos de las bendiciones de Dios, automáticamente nos vamos hacia el pecado. Dios le dijo al pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 10, a la generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Dios le dice a este pueblo por medio de Moisés: piensen, están ahí a punto de entrar, Moisés no va a entrar, va a morir ahí, él no entra a la tierra prometida, pero todos los que están escuchando están a punto de entrar. Y Dios le dice al pueblo por medio de Moisés: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en una ciudad grande y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, y ahora viene la advertencia: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Se dan cuenta, no? Cuidado, les dice. Tengan mucho. Ustedes ahora van a entrar acá, van a tener un montón de cosas, casas, viñas. Van a tener una ciudad toda poblada, con un montón de cosas. Pero tengan cuidado de no olvidarse. Pero vemos lo que le pasó a la próxima generación. Jueces, capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Se dan cuenta? ¿Ven el paralelo? Se olvidaron, la consecuencia, el pecado. Se entregaron al pecado. Y constantemente Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes se olvidaron de mí. Isaías, capítulo 17, versículo 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Jeremías 2:32. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Jeremías 3:21. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Jeremías 13:25. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Te olvidaste de mí y confiaste en la mentira.
Ezequiel 22:12, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Oseas 2:13, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Y son algunos textos nada más. Constantemente, la denuncia de Dios al pueblo de Israel es: te olvidaste de mí. Y como te olvidaste de mí, te fuiste al pecado. En el caso de Israel, te fuiste a los ídolos. Te entregaste a todo tipo de pecados que hacían las otras naciones. Porque te olvidaste. ¿Por qué el pueblo de Israel debía celebrar la Pascua? Porque les recordaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué nosotros celebramos la cena? Porque recordamos la muerte y resurrección del Señor. Hay un gran peligro en olvidarnos de Dios y de sus bendiciones. Y el peligro es que nos vamos hacia el pecado. Por eso hay constantemente una denuncia de Dios, y es: te olvidaste. O hay una exhortación de Dios: recuerda. Y justamente eso es lo que vamos a ver en este texto. Vamos a ver que Dios en este texto nos llama a nosotros a recordar, a meditar, a pensar en el Evangelio para nuestro crecimiento en santidad. Repito, Dios nos manda a meditar en el Evangelio para nuestro crecimiento en santidad. Porque si nosotros olvidamos el Evangelio, acto seguido lo que va a suceder es que nos vamos a ir a todo tipo de pecados. Así que vamos a ver en esta mañana que necesitamos meditar en el Evangelio para nuestro crecimiento en santidad. Y vamos a ver tres verdades del Evangelio en las que debes meditar para crecer en santidad. Y la primera verdad que necesitamos meditar para no olvidarnos es que la primera verdad es que el amor que Dios nos ha dado. Necesitamos meditar en el amor que Dios nos ha dado. Miren conmigo en el versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Necesitamos meditar en el amor que Dios nos ha dado. Cuando vemos el contexto de Primera de Juan justamente está luchando con el gnosticismo o un comienzo del gnosticismo que luego se va a desarrollar en el siglo II, pero básicamente lo que sostenía es que vos podías pecar con tu carne, digamos, con tu cuerpo sin problema, porque eso no afecta a tu espíritu. Como algo similar, no es lo mismo, ¿no? Pero algo similar a hoy, bueno, yo puedo practicar el pecado, digamos, ciertos pecados, pero como yo hice la oración del pecador, estoy bien con Dios, o voy al cielo, o todas esas cosas. Como que hay dos realidades. Vos podés pecar tranquilo, eso es tu realidad física, digamos, pero igual vos podés estar bien con Dios, ¿no? Porque lo que vos haces con tu cuerpo no afecta tu parte inmaterial. Bueno, Juan rechaza todo esto, por supuesto. Dice, eso no es así. Y Juan está todo el tiempo en Primera de Juan marcando justamente quiénes son creyentes y quiénes no. Y Juan dice, por ejemplo, que uno de los que no son creyentes son los que salen de la iglesia, pero no los que salen para irse a otra iglesia, ¿no? Obviamente, sino los que salen de la iglesia para irse al mundo o para irse a una iglesia falsa, ¿no? Que no predica el Evangelio. Juan dice, esos no son creyentes. Noten conmigo en 1 Juan capítulo 2, versículo 19. Dice ahí Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, no solamente los que practican el pecado no son creyentes, sino que los que no permanecen, de vuelta, no en una iglesia local, vos podés salir de una iglesia local para irte a otra iglesia local, sino los que no permanecen en una iglesia sana, no son creyentes. Salieron porque nunca fueron. Entonces Juan les exhorta a estas personas, a estos creyentes, a permanecer. Noten conmigo en el capítulo 2, versículo 28. Dice Juan: y ahora, hijitos, permaneced, un imperativo, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, en este
constante exhortación de Juan a las personas a crecer en santidad, a advertirles: el que practica el pecado no es un creyente, el que no permanece no es un creyente. Juan les exhorta a vivir en santidad y les exhorta a permanecer. Y entonces, para permanecer, una de las cosas que necesitamos hacer es pensar en el Evangelio. Y por eso ahora les dice Juan, en capítulo 3, versículo 1, mirad, ahí está el imperativo, mirad. Ahora, la idea es un imperativo, pero funciona más como una exclamación. O sea, si vos realmente querés permanecer, si vos realmente querés crecer en santidad, lo que necesitas hacer, una de las cosas, por supuesto, es pensar en el Evangelio. Y la palabra mirad es un imperativo que funciona como una exclamación, no es un reto. No es como una maestra diciéndole al alumno: mirá bien, por favor, mirá acá. No, esa no es la idea. Sino la idea es mirá como una exclamación, como maravillate. Como cuando vas en la ruta, ahí de vacaciones o donde fuere, y no sé, pasás por un lugar, nosotros que vivimos en el llano, empezás a ver las montañas, ¿no? Y vas ahí: mirá. O sea, es un imperativo, pero funciona como una exclamación, ¿no? Mirá eso, mirá esa montaña, mirá la nieve, mirá esto, mirá la playa. Esa es la idea. La idea es de asombro. Mirá, maravillate, deleitate, podríamos decir. Si vos querés permanecer, querés crecer en santidad, lo que necesitas hacer es pensar en el amor de Dios. Por eso Juan llama a estas personas a los cuales les está exhortando a permanecer, las llama a miren, contemplen, maravíllense del amor de Dios. Pero noten que hay una palabra, un adjetivo sería, que está modificando a amor. Está entre medio de mirad y amor, que es la palabra cuál. Mirad, cuál amor. Ese adjetivo, cuál, nos habla de algo asombroso, o sea, justamente, de estar asombrado, de algo impresionante. Se usa 7 veces este adjetivo cuál, y siempre habla de asombrarse por algo. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 8, versículo 27 se usa. Ahí en Mateo capítulo 8, no sé si recordarán cuando el Señor Jesús con sus discípulos cruzan el mar y viene una tormenta y la barca casi se hunde, y ellos eran pescadores, pero la situación debería ser tan compleja que Jesús está durmiendo y ellos están todos aterrados, haciendo pescadores, aterrados. Y entonces lo despiertan a Jesús y dicen: Señor, no te des cuidado que nosotros perecemos. Y Jesús se levanta y calma la tempestad. Imagínate la situación. No sé cómo habrá sido esa tormenta, pero imagínate la barca a punto de hundirse y que se levante Jesús y diga: calla, enmudece. ¡Fum! Imagínate. Y entonces dice Mateo 8:27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? La palabra ¿qué hombre? Es la misma que usa acá. ¿Cuál amor? ¿Qué hombre es este? ¿Qué clase de hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No lo puedes creer. Estás maravillado. Nunca vimos algo así nosotros. Pero imagínate solo con ver eso. La misma palabra se usa en Marcos, capítulo 13, versículo 1, cuando Jesús está con los discípulos, sale del templo y uno de los discípulos le dice a Jesús: Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Esa palabra qué es la misma de acá. ¿Cuál? Mire, sabemos que Herodes había embellecido el templo. El templo es una cosa impresionante. Es como nosotros estar yendo a el Vaticano, no sé, por decir una construcción así pomposa, digamos, ¿no? No sé, la Torre Eiffel, no sé, un edificio, una cosa impresionante. Bueno, esa es la idea, ¿no? Mirá este edificio, mirá esta cosa, mirá lo que es esta belleza, mirá qué piedras, qué edificio, mirá, Señor. Bueno, esa es la idea, asombro. Y ahora Juan nos manda acá a asombrarnos con el amor de Dios. O sea, la realidad es que si nosotros quedaríamos asombrados a ver a Jesús calmar una tormenta con su palabra, quedaríamos asombrados a ver un edificio impresionante. Bueno, muchos más asombrados. O sea, así como vas con el auto y ves las montañas y dices: mirá, y te asombrás. Bueno, así deberíamos quedar nosotros impactados
con el amor de Dios. El amor de Dios no tiene comparación, ni con calmar una tormenta, ni con edificios majestuosos. El amor de Dios es una cosa que no podemos entender. Y lo maravilloso de este amor, por eso Juan dice, mirá cuál amor, mirá qué clase de amor. Porque el amor de Dios no se compara con ningún otro. Por eso tenemos que maravillarnos. Nosotros podemos, a veces vemos, digamos, expresiones de amor. Recuerdo ver una película bastante, no tan antigua, pero en el que me imagino lo habrán visto, no me acuerdo el nombre, pero que un hombre toma un hospital con un arma para que operen a su hijo del corazón, ¿no? Y este hombre es algo heroico, ¿no? Llorás al final cuando el niño le dice al padre, sos mi héroe, papá, sos mi héroe. Al hombre lo termina metiendo preso por eso, pero le salva la vida a su hijo. Y te emociona, terminas llorando y decís, wow, mirá qué amor. Pero el amor de Dios no se compara. No se compara. Eso que hizo ese hombre, entiendo que es, no sé cuánto habrá de agregado, ¿no? Pero entiendo que es una historia real. Eso que hizo ese hombre no se compara con el amor de Dios. Porque ese hombre es un pecador amando a otro pecador. Pero el amor de Dios es un Dios infinitamente santo, muy limpio de ojos para ver el mal, totalmente apartado del pecado, al punto que los ángeles que son santos se cubren los ojos, se cubren los pies y vuelan, porque los ángeles santos no son dignos de estar en la presencia de Dios. Cuando hablamos de santidad de Dios, es que Dios es completamente distinto a su creación en un sentido. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por supuesto, pero en otro sentido, a Dios no lo podemos comparar con nadie, ni con nada. Su santidad no se iguala a nada. Y ese Dios, completamente santo, no solamente completamente santo, este Padre que hace eso por su Hijo, lo cual es heroico, quizás no podría vivir sin su Hijo, como a nosotros nos pasaría, ¿no? Pero en el caso de Dios, podría vivir sin nosotros, porque lo ha hecho por toda la eternidad. No nos necesita. O sea, nosotros que a veces damos la vida por alguien que queremos, porque necesitamos a esa persona de esta manera. Que no esté nos produciría un gran dolor, pero Dios no nos necesita. En la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo han estado relacionándose de manera perfecta, amándose de manera perfecta, así que no nos necesitan. Y eso es lo que nos sorprende del amor de Dios. Que Dios envió a su Hijo a morir por pecadores. Eso es asombroso. Que este hombre no tomó el hospital para salvar a su enemigo, lo hizo para salvar a su Hijo. Pero Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, a recibir la ira que nosotros merecemos para salvar a aquellos que le odiábamos. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron, noten esa expresión, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así somos nosotros. Amamos las tinieblas, amamos el pecado. Y es en esa condición en donde Dios envió a su Hijo. Nosotros no estábamos esperando que Dios nos venga a salvar. No éramos personas en un barco a punto de hundirse esperando que llegue la prefectura para salvarnos. No, nosotros no éramos esos. Nosotros éramos personas contentos, disfrutando el pecado. Si estaríamos en un barco estaríamos hundiéndonos, pero en una fiesta, así estaríamos nosotros. Y cuando viene a salvarnos, diciéndole a los que no vienen a salvar, dejamos acá, dejamos en la fiesta. Pero te vas a hundir, te vas a morir, no me importa, déjame disfrutar de la fiesta. Así estábamos nosotros. En Romanos 1:30 se nos describe como aborrecedores de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que Dios mira el corazón del hombre y el corazón del hombre está de continuo inclinado a hacer el mal. En Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En Efesios 4:17 dice que andábamos con nuestra mente envanecida, entregado a todo tipo de pecados. Y aún los más religiosos. En Mateo capítulo 23, el Señor Jesús habla de los más religiosos, describiéndolos de una manera terrible.
sepulcros blanqueados. El cuadro que describe la Biblia del hombre es terrible, es desesperante. No somos víctimas, somos culpables. No buscábamos a Dios, no amábamos a Dios. Y es en esa condición, nos dice Juan, que Dios envió a su Hijo. Por eso cuando nosotros leemos, de tal manera amó Dios al mundo. Y a veces lo pensamos como, bueno, el amor de Dios es como tan extenso, digamos, ¿no? que ama a cada persona, a cada ser humano sobre la tierra. Pero eso no es tanto el énfasis de Juan, sino es de tal manera amó Dios a los pecadores. Con una clase de amor tan grande. O sea, para que vos envíes a tu Hijo a morir en lugar de los pecadores, para que Dios no envíe a su Hijo a morir en lugar de los pecadores, el amor de Dios tiene que ser algo fuera de lo normal. Algo que escapa a nuestro entendimiento. El santo, el eterno, el inocente, muriendo en lugar de los pecadores. O sea, ya que Dios se humanara, es algo... Ya que Dios, solamente Dios, el infinito, haya tomado un cuerpo finito, el eterno haya entrado en el tiempo, el que nada necesita, necesitando de un montón de cosas, alimento, etcétera, descansar, otras cosas. Ya solo eso ya es algo que tendría que hacernos explotar la cabeza. Pero no solamente eso, sino recibiendo la ira del Padre, que no lo podemos entender, nunca lo vamos a entender, jamás. Porque no somos santos y nunca seremos santos como Dios es santo, aunque seremos sin pecado, por supuesto, pero nunca seremos santos a la manera de Dios. Por lo tanto, no podemos entenderlo, jamás. Y eso es lo que hace Juan. Miren, por favor, pensá, contemplá, mirá el amor de Dios, mirá con qué clase de amor Dios nos tuvo que haber amado para enviar a su Hijo. Un amor que escapa a nuestro entendimiento. Por eso decimos que nosotros, la primera verdad del Evangelio que nos va a ayudar a crecer en santidad es meditar en el amor de Dios. Siempre nos desequilibramos para un lado o para el otro. Hablamos mucho en cuanto a nuestro esfuerzo en la santidad, hablamos bastante de eso. Cómo debemos esforzarnos. Mateo 5, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano, córtala, etc. Juan va a terminar hablando del esfuerzo. Pero con eso no queremos decir que cuando nosotros, para crecer en santidad, nosotros no tenemos que pensar en el amor de Dios. Claro que tenemos que hacerlo. El error está cuando nosotros limitamos la santidad solamente a contemplar el amor de Dios. Eso es un error. Pero que no hagamos solamente eso no quiere decir que no debamos hacerlo. Eso es una pieza fundamental. Dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. Nos impulsa, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, dice Pablo, pensar en el amor de Dios me impulsa a ya no vivir para mí, sino vivir para aquel que murió y resucitó por mí. Entonces, nosotros necesitamos pensar, por eso también la cena, por eso el Señor la instituyó, por eso en el pueblo de Israel también tenían bastantes fiestas y la más importante justamente era la Pascua, porque meditar en lo que Dios hizo por nosotros nos lleva a crecer en santidad. Y de la misma manera, cuando lees el libro de Reyes, por ejemplo, y ves a Israel cayéndose en picada en su santidad, en sus pecados, vemos que una característica que ellos no festejaban la Pascua. Cuando Josías vuelve a festejar la Pascua, hacía un montón que no se festejaba. Porque está estrechamente conectado. Cuando me olvido de lo que Dios hizo por mí, automáticamente me entrego a todo tipo de pecados. Entonces vos necesitas pensar en el Evangelio. Yo necesito pensar en el Evangelio. Ahora, ¿a qué me refiero con meditar en el Evangelio? No estoy hablando de que vos cierres tus ojos así y trates de ponerte a llorar. No estoy hablando de que te pongas a ver la pasión de Cristo o de que cierres los ojos y te imagines a Jesús en la cruz estando desangrándose y siendo azotado y pensar en las imágenes. No, eso no es meditar en el Evangelio. Hay personas que no son creyentes, sabemos, me imagino ustedes habrán hablado con alguno, que luego que salió la película La Pasión, fueron al cine, salieron llorando, no, me conmovió y después nada, siguieron en su vida como si nada.
Porque no está hablando de eso, Juan. No está hablando de que vos pienses y te emociones y te pongas a llorar y traigas las imágenes y lo imagines a Jesús muriendo. No. La manera en la cual nosotros nos maravillamos del amor de Dios, como dice Juan acá, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, es estudiando las Escrituras, meditando en el carácter de Dios. Cuando yo entiendo quién es Dios, su carácter, su santidad, es que me maravillo. Cuando yo entiendo también no solamente su santidad, entiendo quién soy yo. O sea, cuando veo las Escrituras, yo a veces digo, bueno, yo no soy tan malo como parezco. Yo no soy tan malo. Pero veo las Escrituras y digo, wow, soy un desastre. Y cuanto más conozco de quién soy yo y quién soy yo a la luz de las Escrituras, es lo que me maravilla más del amor de Dios. Entonces, estudiando las Escrituras, pero no solamente estudiando, sino reflexionando sobre eso. Esa es la idea de meditar. Pienso en eso, medito, estudio una verdad y luego la voy masticando durante el día. Y voy pensando, mirá lo que este texto dice de mí, que soy un aborrecedor de Dios. Y pensás y meditás y orás al Señor. Y estás durante el día pensando en eso y orando al Señor. Y escuchás canciones que hablan del Evangelio y te maravillás, etc. Hay un montón de maneras, ¿no? Por supuesto. Pero necesitamos nosotros estar constantemente trayendo el Evangelio a nuestra mente, pensando, y de vuelta, no solamente recitando Juan 3:16 de memoria, sino haciendo un esfuerzo por estudiar, crecer. Cuanto más conocemos de Dios, más vamos a estar impactados del Evangelio. Así que la primera verdad en la cual necesitamos meditar para crecer en santidad, la primera verdad del Evangelio es en el amor que Dios nos ha dado. La segunda verdad del Evangelio en la que debemos meditar para crecer en santidad es en el desprecio que sufriremos del mundo. Necesitamos meditar en el amor de Dios en primer lugar, pero en segundo lugar necesitamos meditar y pensar en el desprecio que sufriremos del mundo. Noten versículo 1 al final. Dice Juan, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan explica las consecuencias de ser llamados hijos de Dios. Es una bendición ser llamado un hijo de Dios. Pero ahora Juan explica las consecuencias. Y las consecuencias es que tendremos aflicciones. Es que vamos a padecer. En un sentido, cuando nosotros tenemos dificultades por causa del Evangelio, eso confirma que somos hijos de Dios. No existe tal cosa como venía Cristo y tus problemas se van a solucionar, venía Cristo y tu matrimonio se va a arreglar, venía Cristo y vas a conseguir trabajo, venía Cristo y vas a tener salud, venía Cristo y etc. Y la vida te va a ser más fácil. No, eso es mentira. Completamente mentira. El mensaje del Evangelio es, venía Cristo y tendrás aflicciones. Venía Cristo y va a ser una bendición, por supuesto. Vas a tener el mayor gozo que cualquier persona va a poder tener, porque el verdadero gozo está en Dios, como cantábamos. Pero también vas a tener aflicciones. Y es probable que Juan acá, en esta carta, esté haciendo un paralelo de lo que él dice en su Evangelio. Nosotros tenemos bueno, el Evangelio de Juan tiene varias porciones que no se encuentran en los otros Evangelios. Por eso no se le llama Evangelio sinóptico. Y parte de ese Evangelio, parte de lo que cuenta Juan, que no cuentan los otros Evangelios, es lo que sucede en el aposento alto. O sea, Juan 13, 14, 15, 16, 17, no lo tenemos en los otros Evangelios. Y este pasaje, esto que Juan dice acá, es lo que nosotros encontramos de manera más extensa en su Evangelio. Noten lo que Jesús le dice a sus discípulos, ya no estaba Judas ahí. En Juan 15, 18 dice lo siguiente. Jesús le está diciendo a los apóstoles, si el mundo os aborrece, noten el paralelo con este texto, ¿no? Acá dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y noten lo que dice Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.
mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Y noten lo que dice, porque no conocen al que me ha enviado. Muy claro. En el mundo van a tener aflicción. Acuérdense de lo que yo les dije. Y el mundo los va a aborrecer porque no conocen al que me ha enviado. Y acá dice Juan, por esto el mundo nos conoce, porque no le conoció a él. La Biblia dice que los que quieren vivir justa y piadosamente padecerán persecución. La Biblia dice muy claro que el amor a Dios y el amor al mundo se excluyen mutuamente. Noten conmigo ahí en el versículo 15, en 2.15, de 1 Juan, 2.15. Dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es muy claro. Si vos amás a Dios y seguís a Dios, el mundo son los no creyentes, los que no aman a Dios, ¿no? En donde nosotros estábamos antes de que Dios nos salvase, por supuesto. Si vos amás a Dios y querés seguir a Dios, el mundo no te va a amar. La palabra conoce ahí en nuestro texto, por esto el mundo no nos conoce, no habla de que no sabe quiénes somos, ¿no? No es que ahora que sos creyente vas por la calle y no te reconocen, sino la idea de conocer ahí habla de un conocimiento basado en la experiencia. O sea, el mundo nos conoce es que el mundo no puede comprender la relación que tenemos con nuestro Salvador. El mundo no puede entender la manera en que vivimos. No puede entender los valores que ahora tenemos. No lo puede comprender. La cosmovisión del mundo se opone a la cosmovisión del Evangelio. Alguien en el mundo, no sé, un no creyente deja a su familia para vivir para el dinero, se hace rico y es un héroe nacional. Nadie pregunta los ídolos del fútbol, digamos. Nadie está preocupado si ese hombre, ese jugador de fútbol, es un buen padre. A nadie le importa. Le importan cuántos goles mete, cuánta plata gana, qué tan famoso es. A nadie le importa si es marido de una sola mujer, cómo trata a su esposa. Ni le importa al mundo eso. Ni les interesa. Lo que les interesa es que haga goles o que ataje penales. Porque eso es lo que el mundo quiere. La cosmovisión del mundo se opone a la cosmovisión del Evangelio. Y a veces el mundo nos quiere a nosotros, porque somos moralistas. Mientras vos seas moralista no va a haber problema, ¿eh? Alguno quizás no te quiera tanto, pero no hay problema. Cuando vos sos moralista, ¿cuál es la expresión de la gente cuando sos moralista? Che, mirá qué buen muchacho, mirá qué buena muchacha, mirá qué buen padre, mirá, aunque la persona no lo haga, digamos, te admira, podemos decir así. Podés decir, mirá qué buen padre, mirá qué buen esposo, mirá cómo cría a sus hijos. No hay problema. Pero ahora nombrá a Jesús. Y esa buena persona se transformó en un fanático. Ese buen padre ahora es un religioso que supuestamente está dispuesto a poner bombas, porque así nos dicen. Ese buen padre en realidad ahora es una persona que promueve el odio, porque habla de que no todos van al cielo. Es un intolerante. Ahora, ese buen padre que ama a su esposa y a sus hijos, ahora cuando habló de Jesús, de la Biblia, del pecado, del cielo, del infierno, ahora es un intolerante. Eso es lo que nos va a pasar, dice Juan. A Cristo lo crucificaron, a los apóstoles los persiguieron, a Pablo, Agripa lo trató de loco. ¿Por qué pensamos que va a ser distinto con nosotros? ¿Y por qué digo, por qué lo pongo acá como una verdad del Evangelio en la que necesitamos meditar? Nosotros necesitamos meditar en el aborrecimiento del mundo, porque si no vamos a querer adaptarnos al mundo. Si somos honestos, todos nosotros luchamos con que las personas no quieran. Todos nosotros, o la mayoría, no digo todos por decirlo, la mayoría de nosotros luchamos con querer agradar a los hombres. Y cuando vos estás sufriendo y el que no ama a Dios le va mejor, y esa persona te empieza a hablar en contra del Evangelio, mirá vos cómo te va por seguir a tu Dios. ¿Por qué no te dejás de tanta iglesia? ¿Por qué no la cortás un poco con la Biblia y disfrutás de la vida? Eso nos empieza a veces a calar en nuestro corazón.
Todos nosotros nos preguntamos a veces, ¿vale la pena perder esta relación por el Señor? Estás en tu trabajo y todas las personas están ahí hablando de cosas que no tienen que hablar y vos estás, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Pero si no voy, me quedo solo ahí aislado, voy a parecer un astronauta, un extraterrestre. Bueno, está bien, voy, pero no digo nada. Escucho, pero no participo. O sea, quiero estar ahí y quedar bien con el mundo, digamos, que nadie me vea como un astronauta, un extraterrestre, pero también quedar bien con Dios, digamos, no me río ni opino, ¿no? Entonces quedo bien con Dios y con el mundo, eso lo quiero hacer. Es que no podés. Por más que no digas nada, vos estás ahí escuchando todo eso. No estás agradando a Dios. No estás agradando a Dios. Y si vos te apartás de eso para agradar a Dios, las personas no te van a decir, mirá, qué ejemplo, quiero ser como vos. No. Se van a burlar de vos. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto es algo que la iglesia ha ignorado, y lo vemos en las cartas de Apocalipsis. Iglesias que han dejado de introducirse el pecado en la iglesia. ¿Por qué era agradar al mundo? ¿Cómo vamos a hablar de que si vos no estás casado, estás viviendo en fornicación y eso no agrada a Dios? Y más aún, los fornicarios y adúlteros, dice Hebreos, los juzgará Dios. Muy fuerte. Entonces, no digamos nada. Si vos, bueno, es un estilo de vida, está bien, mientras se amen. Y así empezamos a bajar el estándar, por querer agradar al mundo. Ya no cantemos tantas canciones, no prediquemos tan largo, no, empecemos a bajar los estándares para que el mundo entre. Y cuando nos queremos dar cuenta, somos mundanos. No, necesitamos meditar, hay un precio que pagar. Cuando yo me vuelvo a Cristo, le estoy dando la espalda al pecado y al mundo. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo al mundo. Rompimos lazos. Cuando yo me volví a Cristo, rompí lazos con el mundo. No quiere decir que no le hablo a los no creyentes, por supuesto. No quiere decir que no tenga absolutamente ninguna buena relación con un no creyente, por supuesto que no, claro que sí. Pero el punto es que ya la relación no va a ser la misma. Y en muchos casos, lo más probable es que me cueste la relación. En muchos casos, no en todos. Necesitamos pensar en las consecuencias. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que hoy decimos 3 verdades del Evangelio que debemos meditar para crecer en santidad. La primera verdad en la que debemos meditar es en el amor que Dios nos ha dado. Pensar en Dios, en su santidad, en nuestro pecado. En segundo lugar, debemos pensar y meditar en el desprecio del mundo. O agrado a Dios o agrado al mundo, no puedo hacer ambas. Y la tercera verdad en la que debemos meditar para crecer, la tercera verdad del Evangelio que debemos meditar para crecer en santidad, es en la venida de Cristo. En la venida de Cristo. Noten conmigo versículo 2, dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Juan habló de lo que el mundo el amor que Dios nos ha dado en el pasado. Es un verbo perfecto, algo pasó en el pasado con efectos en el presente. Dios nos amó en el pasado y como consecuencia nos sigue amando, por supuesto, en el presente. Pero ahora va a pasar a hablar del futuro. Juan habló de lo conocido, el amor que Dios nos dio en Cristo, lo cual conocemos, y lo desconocido, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y Juan va a hablar de lo que ahora somos y lo que todavía no somos. Noten conmigo ahí las palabras. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Los teólogos hablan de esto como el ya pero todavía no. El ya pero todavía no. Ya somos creyentes, ya tenemos la salvación, pero todavía no completa. Ya somos salvos, pero todavía debemos ser salvos. ¿Se entiende? Porque nos aguarda la glorificación. Ya somos hijos de Dios, es una realidad presente,
pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y Juan repite la palabra, es muy probable que para hacer énfasis, o las palabras, Hijo de Dios. Dice en el versículo 1, ¿no? Mirá cuál amor nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es como Dios nos amó. Y Juan dice ahora, amados, ahora somos llamados hijos de Dios. Para justamente, repite la frase Juan, para enfatizar nuestra relación con Dios. Nosotros necesitamos meditar en la venida de Cristo para entender que cuando Cristo venga vamos a tener una condición que ahora no tenemos. Porque si somos creyentes genuinos, nos desanimamos por nuestro pecado. Si vos sos un creyente, todavía habés pecado en tu vida, igual que yo. Y a un creyente genuino, el pecado lo desanima. Si vos sos un creyente, odias el pecado, pero lo practicás, o sea, lo caes, ¿no?, en el pecado todavía. No es tu estilo de vida, pero sí caes en el pecado. Y eso te desanima. O sea, hay una tensión entre que ya somos hijos de Dios, ya tenemos una nueva naturaleza, pero todavía el pecado mora dentro de nuestro. Hay una tensión. Por eso me encanta, esta tensión para mí la vemos muy clara. En 1 Juan capítulo 1, no hace falta que lo busque, yo se los leo. No tenés esta tensión en 1 Juan capítulo 1, versículo 6. Dice Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor Jesucristo, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo que tengo comunión con Dios, pero practico de manera constante el pecado, no soy un creyente, ¿no? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Juan dice, un creyente anda en luz. Pero ahora dice el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Se dan cuenta? Un creyente no practica el pecado, pero cuidado, sí peca. Yo soy un creyente, entonces no peco más. No sos creyente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una persona que practica el pecado no es un creyente. Que vive de manera constante en el pecado, dice Juan, no es un creyente. La evidencia de que vos sos un creyente es que no practicás el pecado. Pero por otro lado, la evidencia de que vos sos un creyente es que luchás con el pecado y que todavía pecás. Y por lo tanto necesitas confesar tus pecados para que la sangre de Cristo te limpie, no en justificación, pero sí en santificación, digamos, en una posición relacional con Dios. Entonces, nosotros necesitamos pensar en la venida de Cristo, porque pensar en la venida de Cristo, ahora vamos a ver, en un sentido nos motiva en lo que vamos a hacer, pero también nos da una perspectiva correcta de nuestra vida actual. Pensar en que, cuidado, que nosotros seamos creyentes no quiere decir que no pecamos más. Mucho cuidado. Que nosotros seamos creyentes no quiere decir que el pecado ahora lo vencemos haciendo jueguitos. Que el único pecado que cometemos es que a veces nos quedamos durmiendo 10 minutos más de lo que tenemos que quedar durmiendo. No. Noten lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 19. Dice el apóstol Pablo, luego de años de creyente. Porque no hago el bien que quiero, dice Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Romanos 7:24, luego de este razonamiento, quiero hacer lo bueno pero no lo hago, y amo a Dios y quiero agradar a Dios pero todavía peco, y a veces me deleito en el pecado, y exclama Pablo en el versículo 24, miserable de mí, casi con un grito, basta, ¿hasta cuándo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la lucha de todo creyente. Amamos a Dios,
odiamos el pecado, pero todavía pecamos, todavía caemos. Nos encontramos en la etapa del ya, pero todavía no, ya, pero todavía no. Ya somos creyentes, ya somos creyentes. Ya no somos esclavos del pecado, pero el pecado todavía nos atrae, todavía pecamos. Y Juan escribe esta carta para que sepamos que tenemos comunión con Dios. Y parte de meditar en la venida de Cristo justamente es pensar que seremos algo que hoy no somos. Vamos a hacer algo que hoy no somos. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros gemimos, los creyentes decimos, basta, Señor, ya no aguanto el pecado, ya no quiero pecar más. ¿Será que soy un creyente? Porque mirá cómo sigo cayendo en esto, no puede ser. Bueno, no distorsionemos el Evangelio. La santificación total será cuando estemos con el Señor. Debemos guardarnos en la iglesia de la idolatría, de la hipocresía, pensando que como soy creyente, ya no peco. Y por lo tanto, como un pecador, un creyente no puede pecar, entonces en la iglesia todos andamos de victoria en victoria. ¿Cómo estás, hermano? Espectacular con el Señor, de victoria en victoria. ¿Cómo estás, hermano? A full con el Señor, creciendo todo el tiempo. No. ¿Hay momentos que estamos así? Por supuesto que sí, claro. Y no estoy diciendo que un creyente siempre vive como un miserable, no. A veces estamos bien. Pienso en Pablo allá en Filipenses, cuando lo encarcelan, alabando al Señor, cantando, gozándose en el Señor. Pero también dice él en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Estuve en debilidad y con mucho temor y temblor. Momentos buenos, momentos malos. Todavía no hemos llegado, todavía luchamos. Y esa es nuestra realidad. Y eso nos motiva a crecer en santidad. Porque no puedes decir, porque a veces te desanimas, y cuando te desanimas, la consecuencia es, bueno, ya no me esfuerzo más. ¿Para qué me voy a esforzar? Ya cuántas veces dije que no iba a cometer este pecado. ¿Lo sigo cometiendo? Bueno, entonces ya no me esfuerzo. No. Esforzate. Porque todavía no se ha manifestado lo que has de ser, lo que hemos de ser. Pero dice Juan, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La referencia a cuando Él se manifieste es una referencia a su segunda venida. Dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando Cristo vuelva, nuestra condición va a ser otra. Dice acá el texto, seremos semejantes a Él, no es que vamos a ser pequeños dioses, sino que seremos semejantes a Él en cuanto a su santidad, ya no vamos a pecar, ya vamos a tener cuerpos glorificados. Pensar en la segunda venida nos ayuda a ver que todavía pecamos, pero nos motiva en que va a llegar el momento en el que no vamos a pecar más. Y para mí eso es hermoso, porque nosotros no podemos imaginarnos una vida sin pecado. Por ejemplo,
entendemos por las Escrituras que en el cielo tendremos recompensas y que probablemente esas recompensas tengan que ver con que Dios nos va a dar más autoridad a unos que a otros, según lo fiel que fuimos. Y alguien dice, no, porque vamos a sentir envidia. No, Dios no puede darle más autoridad a él que a mí porque voy a sentir envidia, porque eso es lo que siento hoy, claro. No podemos entender. En el cielo probablemente haya gobernantes. Vemos que habla de reyes. No puede haber gobernantes, porque va a haber corrupción. Si hay gobernantes hay corrupción, porque eso es lo que suele pasar hoy en día. En el cielo no podemos practicar deportes, porque cuando pierdo me voy a enojar. Es que nosotros no podemos pensar lo que es una vida sin pecado. Por eso a veces pensamos que en el cielo vamos a cantar solamente. Porque claro, cuando canto quizás es el momento en el cual, quizás no, pero quizás no peco, ¿no? Apenas dejo de cantar, ya pequé. Entonces, bueno, no vamos a estar cantando en una nube, así nadie peca. No podemos imaginarnos cómo hace una vida sin pecado. O sea, cómo hace una vida en la cual no solamente cantemos, pero sin pecado. No lo entendemos. Pero eso es lo que se nos promete. Ahora luchás con el pecado, pero va a llegar el día en el que no luches más. ¿Por qué en el cielo no va a haber muerte? Porque no va a haber pecado. La paga del pecado es muerte. Por eso dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 15, 56, que el aguijón de la muerte es el pecado. Pero leemos en Apocalipsis 21, 4, y ya no habrá muerte. Y nos encontramos en Apocalipsis 21, 8, con que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El pecado no va a entrar al cielo, porque si no entraría la muerte. Cuando Cristo venga, ya no vamos a luchar con el pecado. Pero mientras estemos en esta vida, sí lo vamos a hacer. Y arduamente. Por eso Juan dice, ya somos hijos de Dios. Y acá hay una variante, se llama, que nos agrega, pero probablemente en el versículo 1 dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Es enfático. Y eso somos. Ya somos hijos de Dios. Ya somos creyentes. Ya no amamos el pecado. Ya amamos a Dios. Odiamos el pecado, pero todavía pecamos. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Eso es en el futuro. Entonces alguien dirá, qué buena noticia que me acabas de dar. Ahora puedo pecar tranquilo. Gracias, hermano. Qué bendición. No. Nota en versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? La de ya no luchar más con el pecado, ya no tener más pecado. La esperanza de la segunda venida de Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es la respuesta de un verdadero creyente frente a la realidad de que cuando estemos con el Señor ya no pecaremos más? De que ya seremos librados, ahora somos librados del poder del pecado, en la santificación. Pero en la glorificación seremos librados de la presencia del pecado. ¿Cuál es la reacción de un creyente? Buenísimo, me voy a seguir esforzando. ¡Qué bendición! Voy a seguir luchando, porque va a llegar el día en el cual no luche más. ¡Qué bendición! Voy a seguir corriendo, porque un día voy a llegar a la meta. La palabra esperanza, nosotros la distorsionamos. Para nosotros esperar algo a veces es como, bueno, espero que mañana no llueva, espero que me vaya bien el examen aunque no estudié, espero, ¿no? Como algo incierto. Pero la palabra esperanza en la Biblia es una certeza. Es como cuando vos vas al médico, bueno, al banco, y te sentás ahí a esperar, tenés turno, te sentás a esperar, no estás esperando diciendo, quizá el médico me atienda, quizá no. Quizá el oficial del banco me atienda, quizá no. No. Estás esperando con certeza. No te estás preguntando, ¿será que me atenderán? No, te van a atender. Bueno, esa es la idea de esperanza acá. Esperamos una realidad. Habla de esperanza no porque puede pasar, quizás sí, quizá no. Habla de esperanza solamente porque todavía no pasó. Estás esperando no porque en el banco, no porque estás dudando si te van a atender o no, sino porque no te atendieron todavía. Bueno, la esperanza del creyente es una esperanza certera, segura,
Cristo va a volver. Y esta confianza es en Él. O sea, mi confianza no está en que yo voy a hacer la suficiente cantidad de buenas obras para que cuando Él venga esté con Él. Algunos piensan en la segunda venida que si cuando Cristo venga, si los encuentra en pecado, se quedan. Bueno, nos quedáramos todos. Entonces, nos quedamos todos. Porque ¿quién va a estar limpio completamente de pecado cuando el Señor venga? ¿No? Nadie. Todo creyente va a ir con el Señor. Por supuesto. La confianza es en Él, es en sus méritos. Nos estamos esforzando, pero no porque quiero hacer la suficiente cantidad de buenas obras para que cuando Dios venga yo sea digno de ir con Él. No. Me estoy esforzando porque ya soy salvo, porque Él ya pagó por mis pecados. Y entonces dice Juan que el que está esperando en Él se purifica a sí mismo. El se es un pronombre reflexivo, como decir, me lavo las manos, yo me las lavo, pero lo hago para mí mismo, digamos, no para otro. Bueno, se purifica a sí mismo, que la persona que está esperando al Señor está luchando con el pecado, está creciendo en santidad. Como siempre decimos, ¿no? ¿Qué pasaría si Cristo viene mañana? Bueno, algunos piensan, si Cristo viene mañana, no voy a pecar más. No vas a pecar, sí vas a pecar. Claro. Vos me decís que Cristo viene el miércoles a las 10 de la mañana y yo de acá el miércoles a las 10 de la mañana voy a pecar. Por supuesto, claro, porque el pecado, la carne todavía está en mí. El punto no es ese. El punto es que vas a estar enfocado. Si vos supieses que Cristo viene en un año, vas a estar enfocado. No tenés que dejar tu trabajo, tranquilo. Tenés que seguir trabajando, pero todo lo que vos hagas lo vas a hacer enfocado. Y el estar enfocado es lo que te va a ayudar a crecer en santidad. Me imagino que vas a haberte intentado hacer cosas que vas a decir, che, esto no tiene ningún peso eterno. ¿Qué estoy haciendo acá? Esto no tiene ningún valor trascendente. Vas a estar esforzándote por crecer en santidad. Pero noten cómo termina Juan. El versículo dice, así aclara, se purifica a sí mismo. ¿De qué manera? Así como Él es puro. El punto acá es, el que está esperando a Cristo, está luchando con el pecado, se está esforzando por crecer en santidad. ¿De qué manera? Hasta ser como Cristo. Lo cual lo entenderemos del otro lado de la eternidad. El punto es que, de Juan acá, es que ninguno de nosotros llegó todavía. No importa cuánto hayas crecido en santidad, no llegaste, y yo tampoco llegué. Ninguno de nosotros nos podemos relajar y decir, bueno, yo ya crecí tanto en santidad que estoy casi un paso de la glorificación. No. ¿Vos te animarías a decir que vos sos puro como Cristo? Espero que no. Y yo tampoco. Entonces seguí, porque no llegaste. La esperanza es que cuando estemos con Cristo, vamos a ser como Él, sin pecado, pero ahora no lo somos. Entonces me estoy esforzando para, así como Él es, yo llegar a ser. Me encanta lo que dice un autor, dice, no debemos juzgar nuestras vidas por las de otras personas, sino por la de Cristo, que es la norma o la meta hacia lo que debemos avanzar. Por lo tanto, tu meta es Cristo. No importa cuánto creciste, no importa cuántos pecados abandonaste, amén, gloria al Señor, y damos gracias al Señor por eso, pero no llegaste, y yo tampoco, y por eso nos seguimos esforzando. Así que es necesario meditar en el Evangelio para poder crecer en santidad. Necesitamos meditar en el amor de Dios, necesitamos meditar en el desprecio que sufriremos del mundo, y necesitamos meditar en la segunda venida de Cristo. Pero para terminar, si vos estás acá y no sos un creyente, la venida de Cristo para vos implica tu juicio. La venida de Cristo implica que ya se acaba toda oportunidad para vos. Y vas a recibir el castigo de tus pecados que nunca vas a terminar de pagar por haber pecado contra un Dios infinitamente santo. Por lo tanto, si vos estás acá sin Cristo, no trates de hacer la suficiente cantidad de buenas obras para que cuando Dios venga pese tus obras buenas y tus obras malas y tus obras buenas pesen más que las malas. No, así no funciona.
porque el pecado no entra al cielo. Si un pecado tuyo entraría al cielo, contaminaría todo. La única manera en la cual vos podés ser salvo, tus pecados pueden ser perdonados, es si vos pones tu esperanza en Cristo, en su muerte, en su resurrección. Si confías solamente en su obra en la cruz, recibiendo la ira que vos mereces. Por eso te ruego, por favor, no te vayas de acá sin arreglar tus cuentas con Dios. Vení a Cristo en arrepentimiento y fe, confía en Él y solamente en su obra en la cruz. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por el Evangelio. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por pecadores que te aborrecían. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Ayúdanos, Dios, a poder meditar en estas verdades, a no olvidarnos, Señor, del Evangelio, de las promesas que tenemos, de nuestra realidad presente, del desprecio del mundo. Por favor, Dios, te ruego que sea algo en lo que meditemos a diario, pensemos, estudiemos tu palabra y podamos ir creciendo en el conocimiento, en tu conocimiento, en el conocimiento de ti, Señor, y en las profundidades del Evangelio. Ayúdanos, por favor. Y te ruego también, por favor, por aquellos que no te conocen, están aquí para que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.